Bueno, continuamos conociendo un poco la Carta Democrática Interamericana. Y yo estoy haciendo esto de dar esta información porque como fracasaron, porque los estados, con excepción de, como siempre, Estados Unidos, Canadá y Paraguay, que andan por ahí, que dejaron de ser bípedos y andan reptando, entonces capaz que le empiezan a decir a la gente un cuento. No, fracasaron porque era lógico que iban a fracasar, no se podía. Ustedes estaban yendo en contra de la naturaleza de la OEA, en contra de la naturaleza de los Estados miembros, con la esperanza de que, como ustedes saben que quien manda en la OEA es los Estados Unidos, se iba a imponer. Pero es que han ocurrido cambios en Latinoamérica y ustedes no se han querido dar cuenta de que la gente ha ido cambiando desde el punto de vista de conocimiento y de conciencia. Y los estados también, porque los pueblos son lo que su gente es. Y entonces ha habido, por ejemplo, lo de la idea de la integración del presidente Chávez prendió. Y la gente entiende que unidos seremos invencibles, como nos lo dijo Bolívar. Y la gente entiende que en la unión está la fuerza. Y la gente entiende que es mucho más fácil enfrentar a los imperios, porque ahorita es el norteamericano, pero hay otro. Es mucho más fácil enfrentar a los imperios si estamos unidos. Es mucho más fácil. No es que sea fácil o es menos duro. Y nos derrotan tienen que bregar más para derrotarnos. Vean ustedes, por ejemplo, lo que pasó en Brasil. Y yo sé que van a decir, ay, pero Brasil, ¿y qué tenemos nosotros que ver con Brasil? Es que el sancocho de pescado es sabroso con ají. Así como le hacen a otro, así mismo lo hacen. Le hacen a ti. No hacen a nosotros, pero para que rime, te hacen a ti. Porque nosotros creemos que eso no tiene nada que ver. Vean cómo sacaron a Dilma. Y si ustedes están siguiendo las noticias, ya saben que esos corruptos fueron una cuerda de corruptos los que sacaron a Dilma. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que hay detrás? Bueno, para romper la integración de los pueblos. Y Brasil es un gigante. Y además, bueno, digamos, romper la integración. Pero simplemente para que no le investigaran la corrupción. Han salido audios que muestran que eso es así. Y hay gente defendiendo que hayan sacado a Dilma, y no es que Dilma sea la corrupta, los corruptos son ellos. Y porque quieren acabar no solamente con Dilma, es con un Estado progresista, con un gobierno progresista. Entonces volvamos a la Carta Democrática Interamericana y vamos a ver el artículo 18, para que también vean cuáles son los artículos, porque están regidos por leyes. Fíjense ustedes. Cuando en un Estado miembro, Venezuela, se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, vean allí, le puse en rojo, con el consentimiento previo del gobierno afectado, con el consentimiento previo del gobierno afectado. El gobierno afectado, que es Venezuela, está representado, su gobierno está encabezado por el Ejecutivo, por Nicolás Maduro, y en ningún momento hubo ese consentimiento previo. Entonces, con el consentimiento previo del gobierno afectado, podrá disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. Claro que con el consentimiento de Venezuela, la OEA puede visitar y puede hacer gestiones y analizar la situación. Pero es que ahí no hubo nada de eso. Quien gestionó todo fue la Asamblea Nacional. El secretario general elevará, después de esa visita y después de esas gestiones, un informe al Consejo Permanente. No, Almagro solo, como que él se manda solo, decidió todo lo que tenía que decidir sin consultar al Consejo Permanente. Cuando eso fue al Consejo Permanente, donde están todos los estados, representados todos los estados, ahí fue donde le dieron matar y le liderón.
¿Por qué? Porque él hizo como le da la gana, porque él se creyó autónomo. Ahí establece, y por eso es que hemos insistido, yo sé que no es fácil este tipo de trabajo. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y realizará, ¿quién es el Consejo Permanente? Una apreciación colectiva de la situación y en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. ¿Ven ustedes que estaban más pelados que rodilla y chivo? Porque es que andan inventando, porque es que hay que sacar y hay que acabar con la revolución bolivariana como sea. Eso no puede ser. Sigamos adelante. El artículo 19. Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la Ciudad de Quebec, que fue donde se aprobó esta Carta Democrática en septiembre del 2001, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional, que eso es lo que la oposición dice que existe en el país, que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro, constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en la sesión de la Asamblea Nacional. Bueno, eso de que si se diera un golpe de Estado o de repente cambia la condición democrática del país, la OEA puede saca a ese Estado, no puede participar en la reunión, porque se supone que todos los Estados están en democracia. Entonces, si fuera una dictadura o fuera un golpe de Estado, por ejemplo, por decirlo, el Estado sale. Seguimos adelante para que ustedes vean que no tenían dónde agarrarse. Se agarraron en el artículo 20. Vamos a pasar al 20. En ese fue que se agarraron, en el artículo 20. Y entonces, en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro, o el secretario general se agarraron en eso. Como según ellos está alterado el orden constitucional, el secretario general podía tener la potestad de solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente. Bueno, está bien. Ok, solicitaron la convocatoria del Consejo Permanente para realizar, pero ¿para qué? No para lo que ellos pretendían, sino para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. Entonces el Consejo Permanente, el que decide, bueno, si hay una alteración del orden constitucional, que eso no es así, ok, ustedes no están de acuerdo con el gobierno y están dispuestos a que los problemas los resuelvan con una intervención, que esa es otra cosa. Entonces, simplemente promover, ¿y qué es lo que va a hacer los Estados miembros reunidos? Promover la normalización de la institucionalidad democrática. Promover. No es tumbar al gobierno, que eso era lo que ustedes pretendían. Entonces, no tienen razón. Y los otros artículos 21, 22, el 21, 22 no tienen mayor cosa. Lo pusimos solamente cuando se constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, se puede tomar la medida de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho a participación, pero no se ha producido ninguna ruptura del orden democrático en Venezuela y entonces no tiene sentido. Y el artículo 21, el 22, vamos a tratar para terminar con esto. Una vez superada la situación que motivó la suspensión, no hubo suspensión, lo coloqué allí para que lo conozcan, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de las 2/3 partes. Como eso no ocurrió, simplemente lo coloqué porque son 22 artículos. Entonces, vamos a un corte, nos queda la última parte de conclusión. Y yo espero que esto les sirva en algo a las portugueseñas, a los portugueseños, para entender que la Asamblea Nacional no tenía ninguna razón para hacer lo que hizo y por eso salió derrotada en el Consejo Permanente de la OEA. Vamos a un corte y
Ya regresamos. La guitarra enamorada de Armando llorando un cocotero cuando en la rada se puso negro.